Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de nuestros seminarios gratuitos para clientes. Para quien aún no me conozca, mi nombre es Aurora Puga y soy vuestro enlace directo con nuestro equipo técnico y con Microsoft. En el ADN de Alsia se encuentra fuertemente arraigada la convicción de que la formación continua es esencial y sobre todo también de que debemos aprovechar al máximo la funcionalidad estándar que nos aportan las herramientas. Y de ahí nacieron estos espacios divulgativos en los que combinamos distintos tipos de contenidos y que en esta ocasión nos llevan a centrarnos en nuestro buque insignia. En Business Central, nuestro RP, y me imagino que el de la mayoría de los que hoy nos acompañáis. Y hoy tenemos a Damián López, uno de los consultores con más experiencia del panorama actual, a quien muchos también conocéis y me consta que demandáis. Además, hace bastante que no se pasea por estas sesiones, lo vamos a disfrutar, y nos dedicará hoy una sesión muy interesante sobre algo tan estratégico como es la gestión de tesorería. Nos va a enseñar a aprovechar mejor de lo que habitualmente lo hacemos la funcionalidad de flujos de efectivo, lo cual creo que os ayudará a mejorar con mucho la previsión de vuestra tesorería. Recordad que al final de la sesión tendremos un espacio para compartir dudas, comentarios, lo que necesitéis, pero que el chat de preguntas y respuestas está activo desde ya y podéis ir dejando vuestras cuestiones ahí. Yo estaré ahí moderándolo y luego al final de la sesión pues lo comentaremos todo con Damián. Solo me queda darle los buenos días a Damián y dejaros en las mejores manos. Yo ya aquí no tengo nada más que decir. Pues buenos días a todos. Bueno, yo creo que ya la mayoría de los que estáis ya me conocéis y como decía Aurora, llevo fuera de los ruedos unos meses, no sé por qué. Al final, entre unas cosas y otras, no he sido capaz de tener un poquito de tiempo para organizaros un seminario de este tipo, ¿no? Vale, y el otro día ya, sobre todo hablando de temas de Copilot y todas estas cosas que estamos todo el día hablando de estas nuevas tecnologías, de business, de inteligencia artificial, de análisis de datos, etcétera. Bueno, pues hablando un poco de las capacidades de Copilot con algunos clientes, bueno, al final acabamos en una reflexión que es para poder utilizar tecnologías tipo inteligencia artificial para que me hagan análisis, tengo que tener los datos correctamente definidos en mi sistema. Es decir, es muy importante que yo tenga datos buenos. Con esos datos buenos, la inteligencia artificial o cualquier sistema será capaz de hacerme el análisis correcto y darme resultados correctos. Pero si lo que tengo son datos malos, el resultado que voy a tener es malo, ¿vale? ¿Y por qué digo esta reflexión? Porque cuando empezamos a hablar de Disculpa un momento, qué es... Damián, la interrupción. Sí, ¿Todos oís y escucháis y veis bien a Damián? Es que ha habido por aquí una nota en el chat de que alguien no te escuchaba bien. Vale, continuamos mientras que no nos dejéis ningún comentario en el chat nadie más, ¿vale? Gracias. vale, bueno, pues continúo. Os continúo con la reflexión. Entonces, después de estar en esa charla que estuvimos un buen rato elucubrando, discutiendo de las ventajas, los inconvenientes, de por qué y por qué no. Uno de los problemas que todo el mundo ponía encima de la mesa era que una de las preocupaciones fundamentales de las empresas era tener un control del gasto, ¿vale? Es decir, tener un control del gasto, saber qué previsión de gasto voy a tener y, si fuera posible, pues tener un flujo de caja, es decir, saber qué gastos tengo, qué ingresos tengo disponibles y poder hacer una previsión a N meses o a N semanas o a N días, es decir, dependiendo un poco del negocio de cada uno de vosotros, tener un poco esa información. Y muchos me decían, bueno, ¿y la IA Copilot va a ser capaz de darme eso? Y pensando un poco, decíamos, es que ya existe una funcionalidad en Business Central que me da esa información. Lo único que necesito es tener los datos correctamente. Pero si yo tengo correctamente los datos en mi sistema, el sistema actualmente, sin meternos en ninguna funcionalidad compleja, sin meternos en costes adicionales, ya tenéis todos disponibles esto, ¿vale? Único requisito, pues el único requisito es que tengo que tener mis datos correctos, es decir, tengo que tener una buena previsión de gastos, tengo que tener una buena gestión de mis documentos
pendientes, es decir, mis facturas pendientes de pago y mis facturas pendientes de cobro. Y tengo que tener al día liquidado los bancos, al día liquidado los cobros y pagos a clientes y a proveedores, al día las fechas de vencimiento de mis documentos. Si toda esa información la tengo bien organizada, bien estructurada, ya podría atacar a través de una IA para sacar una información de flujo de cajas, o para qué meterme en el berenjenal de meternos en una IA cuando tenemos una funcionalidad en Business Central, que son los flujos de efectivo, que me permiten perfectamente tener esa información. Con el único requisito que os digo, es decir, lo importante es tener la información correctamente estructurada, ¿vale? Como siempre, en vez de poneros una PowerPoint y enseñaros las maravillas que hace el PowerPoint, vamos a ir directamente a producto, ¿vale? Me voy a entrar directamente a Business Central, ¿de acuerdo? Tengo un Business Central un poquito cargadito, lo hemos cargado con bastantes datos. Fijaros que incluso, bueno, pues nos hemos puesto una serie de indicadores con una extensión nuestra propia, donde empezamos a decir, oye, las ventas de este mes, las ventas del mes pasado, los albaranes pendientes de facturar, la deuda pendiente de clientes, las deudas vencidas, las compras del mes anterior, las compras de este mes, es decir, todos estos indicadores que al final me están dando una visión de mi negocio, ¿vale? El otro indicador que me falta es, bueno, yo tengo perfectamente definido qué tengo que pagar, qué tengo que cobrar, tengo incluso un presupuesto contable definido, es decir, si me voy a mi presupuesto contable, mi presupuesto, vamos a ver, mi presupuesto de contable, vamos a tener un presupuesto contable definido, donde voy a empezar a definir, pues oye, a nivel de mis distintos meses, pues mis gastos específicos o mi previsión de gastos, tanto de personal, de gastos generales, de alquileres, de gastos bancarios, lo que quiera, ¿de acuerdo? Cualquier concepto de gasto, con lo cual tengo mi presupuesto, tengo mi información de ventas y mi información de compras al día, dentro de lo que pueda, lógicamente, es decir, tengo que tener pues liquidado correctamente mis pagos y liquidado correctamente mis ingresos para que no me entren en mi previsión. Y a partir de aquí vamos a empezar a ver cómo podemos recoger toda esta información que tenemos en Business Central y presentarnos una estructura de mi previsión de gasto y, si lo conseguimos, mi previsión de ingresos y, por lo tanto, mi flujo de caja, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a irnos a la funcionalidad estándar, que sería el plan de cuentas de flujo de efectivos, ¿vale? Insisto, esto es 100% estándar. A partir de aquí no voy a enseñar nada que sea un desarrollo propio nuestro. Quiero enseñaros el estándar, quiero enseñaros todo aquello que todos tenéis a mano, ¿vale? Entonces, cuando yo me defino el plan de flujo de efectivos, el plan de cuentas de flujo de efectivos, es un plan que yo me he diseñado. En este caso, bueno, he hecho una aproximación a lo que podríamos querer ver todos en nuestra organización. Entonces, me he ido creando, como veis, distintos grupos. Veamos, por ejemplo, aquí, todo ese conjunto lo he llamado recibos de efectivos, pero al final son cobros de clientes y pedidos de venta que tengo en firme, con fechas de facturación posible y, por lo tanto, fecha de previsión de ingreso futuro, ¿de acuerdo? También me he colocado aquí, si os dais cuenta, mis pagos, mis pedidos de compra dentro de un grupo que veis que lo tengo un poco indentado, que sería un grupo asociado a gastos. Es decir, esta es mi partida de gastos, igual que esta es mi partida de ingresos, esta sería mi partida de gastos. Mi partida de gastos la puedo estructurar como yo quiera. Claro que esto es totalmente dinámico. Yo me puedo crear aquí nuevas líneas porque quiero tener más detalle de mis gastos previstos, o porque tengo unos ingresos recurrentes por cualquier aspecto. Imaginaros que nos dedicamos o tenemos alquiler de inmuebles. Pues lógicamente esos alquileres me dan unos ingresos recurrentes que todavía no he facturado, pero quiero tener en cuenta. Bueno, pues yo podría crearme aquí una nueva línea, la 00030, que sería ingresos por alquiler.
¿vale? Y automáticamente recoger esa información de una previsión. Ahora veremos de dónde, ¿vale? Entonces, este plan de cuentas es totalmente dinámico, totalmente a medida. Cada uno de vosotros puede definir vuestro plan de cuentas y, bueno, lógicamente contar con nosotros para ayudaros, ¿no? Entonces, si sigo con mi reflexión, aquí tenemos nuestra parte de ingresos, aquí tenemos nuestra parte de gastos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestros fondos propios, es decir, el saldo en bancos. El saldo en bancos o el saldo en productos financieros. Si tengo una línea de crédito, bueno, pues yo podría aquí definir mis líneas de crédito para saber el nivel de tesorería, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Entonces, si yo estoy definiendo mis líneas de fondos propios, fijaros que una de las cosas que he puesto es caja. ¿Cómo he definido caja? Si me voy a la edición de ese cuenta de flujo de efectivos, fijaros que le he puesto un código, le he puesto un nombre, el que yo considero oportuno, le podría decir caja operativa, ¿vale? Pues porque me apetece ponerle caja operativa. Voy a ver de dónde saco la información. Es un movimiento, es una cuenta de movimiento. Esto llevarlo a lo mismo que nos ocurre en el plan de cuentas, donde tenemos cuentas auxiliares donde incurrimos movimientos y cuentas de total o agregadas. Aquí pasa lo mismo. Esta es una cuenta de movimiento. Ahí voy a meter saldo. Las cuentas que estoy utilizando para agregar serían total de inicio y total de fin. ¿Vale? Bueno, una vez que he definido esto, le pongo un alias, le digo de dónde procede este movimiento. Y lo que le voy a decir es que este movimiento, lo que yo quiero meter en esta cuenta de flujo de efectivo, es un fondo líquido que corresponde con un saldo de la cuenta 57, ¿vale? Que es mi cuenta de cajas, ¿de acuerdo? Aquí podré tener, le he llevado contra una cuenta de mayor, le podría haber llevado con una cuenta de detalle, ¿vale? Al final no deja de ser, quiero que vayas al movimiento contable y me des el saldo que tenga la cuenta 57, 570 en este momento, ¿de acuerdo? Bueno, igual que he puesto aquí caja operativa, aquí he puesto mis bancos a la vista. En mis bancos, si fijaros, la única diferencia es que lo estoy llevando contra la cuenta 572, ¿de acuerdo? Que llevaría todos los bancos. Como muchos de vosotros vais a tener cuentas individuales por cada banco, yo podría poner aquí en mi plan de cuentas de flujo de efectivos, podría poner perfectamente cada uno de los saldos de los bancos. Importante, lo que decíamos, no me sirve de nada si no tengo en los bancos al día. Es decir, los datos deben estar correctamente actualizados para obtener datos correctos, ¿vale? Igual pasaría con las cuentas de ahorro. Pues las cuentas de ahorro, si ya os dais cuenta aquí, van a tirar contra la 574. Entonces, con esta definición, yo ya tendría aquí automáticamente, cada vez que yo vaya a ejecutar mi plan de flujo de efectivo, que luego veremos cómo, voy a tener el saldo al día de mis bancos. Punto inicial o punto de partida para un análisis de caja, ¿no? O un análisis de flujo de efectivos, ¿vale? O de cash flow. Segundo punto, mis ingresos. Mis ingresos, y me voy a la parte de ingresos, lo que hemos definido es, yo quiero recoger los cobros, es decir, quiero ver todos aquellos documentos pendientes de pago de mis clientes y quiero incorporarlos aquí a su fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que hago? Me he definido una cuenta de flujo de efectivo que le voy a decir que me va a recoger la información de los cobros. Con decirlo esto, el sistema sabe de dónde tiene que coger, que automáticamente se va a ir a mi cartera de documentos o a mis movimientos pendientes de clientes y va a traer esa información. Aquí una matización. Cuando me traiga la información, que ahora lo veremos, lógicamente cuando yo tenga documentos con fechas de vencimiento futuros, me los va a aplicar en el futuro, pero si tengo documentos vencidos, el vencimiento me lo va a tomar en la fecha de registro, la fecha de cálculo de mi flujo de efectivo. Importante, si yo tengo documentos vencidos, pero que he negociado con mis clientes unos pagos en otras fechas futuras, actualicémoslo, porque es la forma de tener correctamente definido cuándo se van a producir mis ingresos. ¿Vale? Bien, lo mismo me va a pasar con los pedidos de venta. ¿Vale? Yo aquí le voy a decir que esta información me la coja de pedidos de venta. Me podéis decir muchos,
Yo los pedidos de venta no puedo meterlos en el sistema porque no sé cuándo los voy a entregar, porque tiene un proceso de fabricación y por lo tanto no sé ni cuándo lo voy a entregar o tengo una previsión muy a largo plazo y tengo una previsión mucho más a largo plazo de ingreso. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues bueno, no ponerlo, eliminar esa opción, ¿vale? Porque aquí en mi plan de cuentas voy a definir aquellas partidas que yo considere necesarias para mi negocio. Yo os he puesto unas, pero un poco a modo de ejemplo, no lo toméis como algo definitivo. Si me voy a mis gastos, en mis gastos, fijaros que aquí pasa algo similar. Voy a definir cuáles son mis pagos de la misma forma. Lo único que le estoy diciendo al sistema es que me coja pagos. ¿Qué va a hacer él? Va a ir a buscar a mi cartera de documentos pendientes de pago de mis proveedores con sus fechas de vencimiento para tener en cuenta esos vencimientos en esos momentos puntuales del tiempo. ¿Vale? Lo mismo de antes con los pedidos de compra. Yo podría decir, oye, mis pedidos de compra, yo ya lanzo pedidos de compra y quiero tenerlos en cuenta en mi previsión de flujo de caja, en mi previsión de gasto. Bueno, pues lógicamente cuanto mejor tenga la información definida en mi pedido de caja, perdón, en mi pedido de compra, mejor información tendré aquí. Tendré que tener cuidado con las fechas de entrega, las fechas de vencimiento, que es lo que el sistema por defecto va a recoger. ¿Bien? Más cosas. Hasta ahí parece fácil, ¿vale? Ahora viene un poco más, aspectos un poco más etéreos, ¿vale? Por ejemplo, gastos de personal. El gasto de personal, más o menos, de todas las organizaciones, tenemos una serie de contrataciones y unos gastos de contratación más o menos previsibles, ¿de acuerdo? Van a fluir, van a cambiar todos los meses, lógicamente, pero más o menos los puedo prever. ¿Dónde metemos esa información normalmente? En nuestro presupuesto de contable. Es decir, vamos a tener nuestro presupuesto contable y vamos a tener dentro de nuestro presupuesto el gasto previsto para cada uno de los meses. Y exactamente lo tendremos en la cuenta 640.001. Entonces, cuando yo me defino esta cuenta de flujo de efectivo, vamos a ver que lo vamos a definir tomando información del presupuesto contable, ¿de acuerdo? Vamos a integrar con el presupuesto y vamos a coger del presupuesto contable la cuenta 640.001. Como en mi presupuesto contable tendré definido el presupuesto de gasto de personal mensualmente, bueno, pues tendríamos un poco esta información ya llevada al flujo de caja. Lo mismo nos va a pasar, por ejemplo, con perdonad. Lo mismo nos va a pasar con los gastos de seguridad social, que también lo vamos a llevar contra el presupuesto y contra una cuenta de presupuesto. O contra mi cuenta de TT, que también, si yo tengo una contratación de empleo temporal, la voy a prever y la voy a meter dentro de mi cuenta, en este caso la 629009, ¿vale? No os asustéis con el presupuesto, ¿vale? Porque yo puedo tomar dos alternativas. Una, tener un presupuesto del 100% de mis cuentas, y con lo cual tendría la ventaja de tener mi comparativo de mi real con mi presupuesto a nivel de saldo contable y hacer un análisis de PIG y de balance para comparativo con un presupuesto, que eso estaría muy bien, pero sabemos que no todas las organizaciones tenemos tiempo o capacidad de hacerlo. Si no tenemos tiempo o capacidad, a lo mejor mi presupuesto solo se va a restringir a mis 10 cuentas o mis 12 cuentas que quiero incluir dentro de mi flujo de caja, ¿vale? Por lo tanto, no os asuste y no penséis que necesitáis tener un presupuesto absolutamente global, ¿vale? Bien, más cosas. Luego vienen gastos financieros, gastos de préstamo, gastos de suministros, que bueno, que los podría tirar de presupuesto o también podría tirar de otra funcionalidad que tiene el módulo de flujo de efectivo, que son los gastos manuales. Los gastos manuales lo que me permiten es definir una serie de conceptos que se van a repetir con una periodicidad desde una fecha inicio y una fecha fin con un importe. ¿Qué he identificado aquí? Pues, por ejemplo, yo lo que he identificado es que mis gastos financieros desde el 20 del 5 al 31 del 12 son 25.000 euros mensuales. Es decir, en mi previsión de caja tengo que tener en cuenta que tengo
gastos financieros, 25.000 euros todos los meses. Y tengo préstamos por valor de 100.000, porque es un parte importante, ¿no? Y tengo suministros, pues luz, electricidad, etcétera, cualquier tipo de suministros, por 25.000. Seguros por 8.000, aplazamientos por 10.000. Esto es un poco complementario a la parte de presupuesto, porque yo puedo optar o por definir esto en el presupuesto o definirlo en los gastos mensuales. Mm, la decisión es un poco vuestra, depende de vuestra operativa. También una de las ventajas que tiene los gastos manuales es que yo puedo meter aquí de forma manual y de forma muy rápida un gasto que no tiene por qué ser periodificado, que puede ser un gasto puntual. Es decir, yo sé que dentro de 15 días me viene el seguro de la oficina o el seguro de responsabilidad civil. Pues automáticamente me creo una línea con el importe para que el sistema lo tenga en cuenta. ¿De acuerdo? O todos los años me aparece el seguro de responsabilidad civil. No lo tengo puesto en presupuesto, lo tengo puesto en previsión de gastos mensuales o de gastos manuales del flujo de efectivo. Con esta información, fijaros que de aquí ya lo que me está diciendo es, bueno, este gasto financiero me va a coger información de los gastos manuales de flujo de efectivos. Y en los gastos manuales de flujo de efectivos hemos definido cada partida a dónde me la quiero llevar. ¿Vale? Bueno, con esta información ya tendríamos pues mis gastos de personal de presupuestos, mis gastos manuales. Hay un concepto similar a gastos manuales que no he incurrido aquí, que serían los ingresos manuales, que también los podría definir. Es decir, de la misma forma que yo he definido gastos manuales que no tengo contemplados en mi presupuesto y que los periodifico o los pongo puntualmente, perdonad, voy a ver un poquito de agua. Me vais a perdonar que si no, bueno, vamos a ver si la garganta ya mejor. Bueno, pues con los ingresos manuales va a pasar algo similar. Yo podría crear aquí unos ingresos, pues por ejemplo, unos ingresos recurrentes por alquileres de oficina o unos ingresos recurrentes porque tengo pactado, no sé, unas ventas de ciertos elementos, ¿no? Entonces automáticamente yo podría poner aquí todo ese tipo de información. Fijaros que cuando definimos cada una de nuestras partidas de nuestro plan de cuentas de efectivo, fijaros que aquí podemos definir un montón de cosas. Es decir, mis cobros, mis pagos, mis fondos líquidos, mis gastos manuales, mis ingresos manuales, mis pedidos de compra, un presupuesto de activos fijos, porque yo podría tener, oye, una previsión de mis activos, una venta y baja de mis activos también, unos pedidos de servicios si estoy utilizando el módulo de pedidos de servicios, el presupuesto contable que ya lo he visto, información de proyectos, si yo podría captar información de proyectos, de mis proyectos para meterlo en mi flujo de efectivo, ¿vale? Tributos y, bueno, unos servicios en Azure para recoger información y traerme directamente de Azure, ¿vale? En nuestro caso, bueno, nos hemos definido un plan de cuentas. Este plan de cuentas, al final, fijaros que me está dando un importe. Lógicamente, ese importe es el que yo he calculado, ahora veremos cómo, cuando he lanzado mi flujo de efectivos. Una de las cosas que yo podría hacer muy rápidamente aquí sería, oye, yo podría utilizar un filtro y hacer un filtro fecha y saber cuál sería mi posición de tesorería, por ejemplo, aproximadamente el 31 del 7 de este año. ¿Veis que se ha reestructurado toda la información? Entonces, el sistema lo que me va a decir es, oye, a 31 del 7, con la información que tienes en el sistema, vas a tener unos cobros de hasta el 31 del 7 de 1,5 millones, unos pedidos por 615, con lo cual tenemos una posición positiva de caja de 2,147,000. Vamos a tener unos pagos de 1,129,000, vamos a tener pedidos de compra por 178. Mis gastos de personal son estos, mis gastos
financieros, préstamos, suministros son estos. Por lo tanto, un total de desembolso de 1.522.000. Como tengo una posición bancaria de fondos propios de 22.000, bueno, pues afortunadamente para julio, a 31 de julio, voy a tener una posición de tesorería. Si se cumpliera todas las previsiones que tengo, voy a tener una previsión de tesorería positiva. Pero si en vez del 1 de julio me voy al 10, bueno, fijaros que la cosa ha cambiado ya, ¿vale? En este caso, me está diciendo que tengo una necesidad de caja de 323.000 euros, ¿vale? En ese momento. Bueno, yo ya podría analizar, pues que, oye, a partir de aquí, bueno, es que mis cobros son de 2.722.000 hasta la fecha y mis gastos previstos son de 3.067.000. Bueno, pues ya tengo que empezar a hacer algo o a meter presión a mi equipo comercial para que venda más o que me dé mayores previsiones de ingresos o empezar a pensar en reducir mis gastos operativos, ¿de acuerdo? Pero bueno, con esta información por lo menos ya me está dando una información. Mm, eh, También una discusión, bueno, una conversación que tuvimos hace poco también con un cliente hablando de este punto. A veces es difícil tener esa parte de ingresos al día, ¿vale? Pero que no nos frene, porque aunque solo tengamos la parte de gasto, ya saber que voy a necesitar a nivel de caja para hasta octubre 3 millones de euros, bueno, pues me da una información para que yo pueda analizar. ¿Mm? Luego veremos ahora cómo esto lo vamos a ver también con una visión en la que todos estáis pensando, que es una visión cronograma mes a mes para saber cuál es mi posición de tesorería mes a mes. Llegaremos a eso, ¿vale? Bueno, entendido un poco mi plan de flujo de efectivos, ¿cómo llegamos a calcular esto? ¿Vale? Porque esto automáticamente, el primer paso que hemos dado es simplemente definir nuestro plan de cuentas. Ya me está dando un cálculo, porque lógicamente yo ya lo tenía calculado, ¿no? Pero por defecto, si estuviéramos creando nuestro flujo de efectivos, esto sería cero. Y lo que tendría que hacer sería decirle al sistema que me haga los cálculos, ¿vale? Para hacer los cálculos, me tengo que ir a mi previsión de flujos de efectivo. Y aquí me puedo crear distintas previsiones de flujo de efectivos. Estas previsiones, al final, simplemente lo que van a marcar es de dónde quiero coger la información. Por ejemplo, fijaros que voy a coger de un determinado presupuesto. ¿Qué periodo de tiempo quiero analizar? Pues aquí voy a coger del presupuesto contable, voy a coger desde el 28 del 5, ¿vale? Ahora ya podría cambiar un poco esto y diría, no, mira, yo ya no quiero coger información de mayo, quiero coger información desde junio, ¿vale? Tanto a nivel de presupuesto contable como a partir de ingresos. Los ingresos, no quiero tener en cuenta los ingresos manuales o los gastos manuales, ni los ingresos ni los gastos manuales anteriores al 1 de junio, ¿vale? No los quiero tener en cuenta yo. Bueno, pues esta sería mi información de detalle. Si yo, una vez que estoy en mi previsión, me voy a mi hoja de flujo de efectivos, lo primero que me dice está vacía, no hay nada, ¿vale? ¿Qué tengo que decirle al sistema? Que me proponga las líneas de la hoja de trabajo. ¿Qué es esto? Proponer líneas de hoja de trabajo es decirle al sistema, me vas a ir a buscar eh, toda esta información en Business Central, en los repositorios donde se encuentre, lógicamente en el presupuesto contable de presupuesto, en los pagos, en los pedidos de compra, en los pedidos de venta, en las ventas de activos si yo tuviera. Es decir, toda esta información voy a decirle que se lo vaya a buscar, ¿vale? Y que me lo presente. Entonces, él me va a buscar toda la información. Lo que antes decíamos, si la información que tengo es incorrecta, el resultado que voy a obtener es incorrecto, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos que tener mucha precaución es de tener nuestros datos bastante al día, ¿vale? Aquí el ejemplo que poníamos, que puedo poneros es si yo tengo un cobro de 1.000.000 de euros eh, para dentro de 15 días y el cliente me lo ha anticipado, pues lo tendría que tener ya en caja, no en previsión de pagos, de cobros, perdón. Bueno, una vez que el sistema se ha puesto a calcular, me va a dar, fijaros, que las líneas que va a utilizar él para hacer mi previsión de flujo de efectivos, lógicamente con sus fechas de vencimiento, con lo cual yo podría saber
en el 12 qué gastos tengo. E incluso en un momento determinado podría decir, oye, este gasto de flujo de efectivo manual de seguros, en el caso de diciembre, ya sé que no van a ser 8.000, no lo he corregido, pero lo puedo corregir ahora. Y yo podría decir que son 7.000, perdón, menos 7.500 para que sea gasto. ¿Vale? Entonces, yo podría tener en cuenta una modificación de esto, ¿vale? Lo que no tiene mucho sentido desde un punto de vista de consultoría técnico y funcional es que hagamos un cálculo para luego modificarlo. Lo ideal es que tengamos los datos de origen lo mejor posible y las modificaciones que hagáis aquí sean las mínimas posibles. ¿Bien? Una vez que yo tengo los datos que el sistema va a utilizar para hacer mi previsión de flujo de caja, lo que hacemos es registrarlo. No os preocupéis, este registrar no genera movimiento contable, no genera absolutamente nada, no cambia nada de mi información. Lo único que hace es llevar la información desde esta tabla temporal a mi a mis movimientos de cuenta de flujo de efectivos, para que cuando yo vea mi plan de cuentas de flujo de efectivos, sea capaz de ver los saldos en la fecha que le corresponda, ¿vale? Por lo tanto, no tengáis miedo, esto no hace nada. Esto lo puedo registrar tantas veces como quiera. Lógicamente, cuando yo esté calculando mi plan de flujo de efectivos o mi flujo de efectivos, es un cálculo que voy a hacer periódicamente. Yo hoy calcularía, pues oye, voy a ver cómo va a estar mi posición desde hoy a final de año. Ok, lo calculo hoy. Pero si mi gestión es muy dinámica, pues a lo mejor la semana que viene, el viernes de la semana que viene, vuelvo a lanzarlo. Y me pongo una rutina de lanzar todos los viernes mi previsión. ¿Para qué? Para que el sistema haga el análisis de los datos, los recoja con las actualizaciones que hemos hecho en Business Central y me haga mi nueva previsión de flujo de efectivos, porque mi previsión de flujo de efectivos debe ser totalmente dinámica. Me podréis llevar al extremo. Podríamos hacer esto todos los días, ¿vale? Y tener todos los días o hacer una tarea para que automáticamente me hiciera la tarea de calcular mi flujo de efectivos y podría utilizar en este caso pues un agente de Copilot o un Power Automate, ¿vale? Tan fácil como esto, ¿vale? Bueno, una vez que yo he calculado mi flujo de efectivos y me voy a mi plan de cuenta de efectivos, aquí tendré los valores actualizados, ¿vale? Ya tendría mis valores actualizados, ya tendría exactamente cuál es mi gasto de personal y si voy al detalle, pues lógicamente aquí voy a tener los movimientos. Esto es lo que se ha traído, con sus fechas de previsión. ¿Veis que aquí tengo sus fechas de previsión? ¿Vale? Bueno, con toda esta información, la primera visión que ya tenéis es, perfecto, llego aquí, puedo saber mis gastos cómo los tengo, puedo poner mis filtros fecha y puedo saber en un momento determinado, pues a fin de mes, a 30 del 6, cómo va a estar mi tesorería, puedo tener una previsión de cuánto creo que tengo que cobrar, de cuántos pedidos tendría que facturar y gestionar, de cuántos cobros tengo pendientes, toda esta información, de la tesorería que tengo a día de hoy. Esto lógicamente solo va a cambiar cada vez que hagamos movimientos, actualicemos nuestros bancos y calculemos, ¿vale? Bueno, tengo esta previsión, pero yo coincido con vosotros que esta previsión es limitada, ¿vale? Limitada porque no voy a estar todo el día poniendo, oye, dímelo a una fecha determinada. Solución, mm, utilizar una funcionalidad también estándar, que son las vistas de análisis. Las vistas de análisis lo que me permiten es crear una actualización de datos que luego me permite jugar con ella para verla con distintas estructuras, ¿vale? En el caso de flujo de efectivos, yo he definido la siguiente. Pues si me voy aquí a la definición, lo que le he dicho es, oye, me voy a hacer una vista de análisis que quiero ver la información por mes, porque en mi caso no quiero ver la tesorería semanalmente o diariamente, la quiero ver por mes, quiero verla a final de mes cómo se comporta, ¿vale? Voy a empezar el 1 del 1 del 25, pero podría empezar cualquier información, incluso podría jugar con dimensiones analíticas. Si lleváramos nuestro flujo de efectivos a dimensiones analíticas,
porque yo quiero saber cómo van a ser los gastos o los ingresos en cada una de mis áreas de negocio, por ejemplo, o en cada una de mis delegaciones, por ejemplo. Bueno, y con esta información yo le diría actualizar, el sistema me va a actualizar, podría actualizarlo automáticamente, y una vez actualizado, lo que podría hacer es decirle, oye, vamos a ver análisis por dimensión. Mi análisis por dimensión va a utilizar esta vista de análisis. En la columna quiero ver el periodo y el periodo que quiero ver es el mes. ¿Vale? Podría cambiarlo. Lógicamente, si yo he hecho una vista de análisis donde quiero la información agrupada por mes, el que le pida por días o por semanas va a ser ilógico y va a ser innecesario. Si yo quisiera tenerlo por días o por semanas, lógicamente mi vista de análisis debería ir un poco en contrapartida, ¿no? Bueno, pues en este caso va a ser muy fácil. Lo voy a por mes, le ponemos ningún filtro más y voy a dar mostrar matriz. Cuando damos mostrar matriz, fijaros que estamos viendo lo mismo que veíamos antes. Voy a hacerlo, bueno, lo más grande que podamos. Fijaros que estamos viendo nuestro plan de cuentas de flujo de efectivos con la estructura que hemos marcado, pero estaríamos viendo nuestra información total calculada a nuestro fin que hemos puesto en el 31 de diciembre del 2026, pero mes a mes estaríamos identificando los vencimientos que tengo cada mes. Veis que el comportamiento aquí es lógico, ¿no? Es decir, aquí tengo mucho, porque se me van a juntar lo vencido y lo previsto, que en cada mes voy teniendo un poquito menos porque tengo menos input de facturación integrada en el sistema, ¿no? Hasta que llega un momento en que, bueno, a partir de octubre, pues no tengo cobros previstos, porque tengo un decalaje de días pues a 180, 60, 90 días, ¿vale? Pedidos de evento pasaría lo mismo, tengo una cartera de pedidos bastante corta, ¿no? Pero yo siempre podría tener aquí todas mi previsión dependiendo de la información que tenga, ¿no? Me va a dar, oye, en enero, o perdón, en junio tengo que cobrar 1,5 millones, en julio tendré que cobrar 591.000, tengo una serie de gastos aquí definidos, pues bueno, en gastos de personal, fijaros que tengo 324.000 en junio, 148.000 aquí, bueno, pues dependiendo un poco de la información que hemos ido jugando, ¿no? Perdón, gastos de personal, bueno, aquí estaría. Entonces, yo tendría unos desembolsos de, oye, aquí tendría 738.000, como tengo cobro por 1,500.000, pues mi posición de tesorería hipotética a finales de junio es positiva. Pero ya a partir de febrero, ¿vale? Perdón, a partir de febrero me ha dado por febrero. A partir de julio vemos que nuestra posición de tesorería va siendo negativa, con lo cual tendré que empezar a hacer cosas, ¿vale? Seguramente tendré que empezar a analizar de cada una de mis partidas qué puedo reducir o analizar dónde me estoy equivocando, ¿no? O qué me falta, o qué ingresos me falta, o qué gastos he sobredimensionado. Pero bueno, siempre con el nivel de detalle que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Porque el plan de cuentas de efectivo es algo que vais a definir a vuestro nivel. Vamos a poder ver esta información y vamos a poder ver la información al periodo de tiempo que nos resulte interesante, ¿vale? Bueno, y este es el resultado final, que como veis no es nada complejo montarlo a nivel funcional, ¿de acuerdo? A nivel estructural de vuestra organización, requiere una buena pensada, requiere pensar, oye, ¿cuáles son mis partidas de mi plan de cuentas de flujo de efectivos que quiero controlar? ¿Voy a ser capaz de controlar ingresos o solo quiero a tener una posición de gasto? Bueno, esa serie de preguntas, pues la tenéis que hacer en vuestra organización y empezar a trabajar con esto, ¿no? Este plan, la ventaja que tiene es que es totalmente dinámico. Seguramente la primera aproximación que hagáis a un plan de cuentas de flujo de efectivos, bueno, os dé un 60-70% de la información. Según lo vayáis viendo y según vayáis trabajando sobre él, bueno, vais a poder llegar a un detalle mejor. Nunca vamos a tener un flujo perfecto, ¿de acuerdo? Pero pensar cuánto tiempo os lleva a muchos de vosotros copiaros la información de Business Central a vuestros Excel de control y empezar a montaros vuestro flujo de efectivo en Excel, ¿vale? Entonces, si empezáis a pensar cuánto tiempo os lleva eso, los posibles errores de estar copiando y pegando información continuamente.
Bueno, creo que merece la pena que hagáis un poquito de análisis interno y veáis si este tipo de herramientas os puede ser útil. Y hasta aquí un poco lo que os quería contar hoy, ¿vale? Si queréis, entramos un poquito en preguntas, etcétera, que nos podéis hacer a través del chat y Sí, aquellas Damián. que pueda contestaros. Gracias. Y sí, sí que hay varias preguntas por aquí que me he ido dejando durante la sesión y las voy Sí, a ir leyendo en orden de entrada. Enrique nos preguntaba que cuando se utilizan las fichas de banco, ¿cómo sería el procedimiento? saldo de banco, directamente. Luego también Alejandro nos consultaba cómo hacemos para ver el saldo disponible en vez del dispuesto en una línea de crédito. A ver, a ver, el disponible en el dispuesto, esto depende de cómo definas. Cuando tú defines tu línea de crédito, al final tu línea de crédito la tienes que definir con un valor del banco, que es decir, tienes que configurar el banco y meter un saldo al banco producto financiero con el saldo disponible que te dé tu banco y a partir de ahí ir descontándolo. Si lo vas descontando, lo que obtendrías cuando lo llevas al plan de flujo de efectivos sería el disponible, no el dispuesto. ¿Vale? Si quieres llevar el dispuesto, la gestión de banco la deberías hacer de forma diferente. Entonces, eso depende un poco de cómo gestiones la creación del banco del producto financiero. Vale, Antonio nos preguntaba también si puedes explicar los flujos que vienen de Azure AI. A ver, la información de Azure AI, al final lo que está utilizando es traerme una información que yo puedo actualizar automáticamente en base de datos en Azure, ¿m? Y traerlos. La verdad es que lo he probado poco porque no he visto ningún caso práctico donde me haya resultado interesante, ¿no? Es decir, no lo he visto, ¿vale? Con lo cual os puedo dar poca información ahí. Milagro nos preguntaba también si se pueden excluir ciertos cobros de clientes dudosos o pagos. Sí, sí, Dice que... pero Ujú. no con una versión estándar, ¿vale? Ahí hay que hacer una pequeña modificación al sistema para que cuando nos está trayendo la información, es decir, cuando estamos calculando la hoja de movimientos de flujo de efectivos, podamos tener unas marcas y traernos unas marcas identificando dudoso cobro, dudoso pago, para luego poder gestionarlo individualmente. ¿De acuerdo? Pero ya digo que eso requiere una pequeña modificación en el sistema, no es estándar. Lo hemos hecho en algunos clientes y lo que hemos hecho es esa pequeña modificación en el momento de traernos la hoja de flujo de efectivo. También nos preguntaba si la previsión de cobros se puede coger de días de pago estimado. Pasa lo mismo. Es decir, esa modificación, el estándar no, pero eso sí que se puede hacer mediante una pequeña modificación para que cuando nos traemos los flujos de efectivo, cambiar el campo. Aquí siempre jugamos con lo mismo, ¿vale? Con lo mismo que siempre hablamos en Business Central, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Utilicemos el 99% de la funcionalidad estándar y estas pequeñas matizaciones que me estáis hablando se pueden ajustar vía pequeños desarrollos, que al final el desarrollo, este último de coger una fecha, coger otra, no deja de ser una pequeña extensioncilla que cuando me voy a buscar el documento y creo la hoja de flujo de efectivos, en el momento de crearlo cambio la fecha de trabajo. ¿Vale? Con eso tendríamos resuelto el problema. También nos comentaba Antonio que parece que no arrastra el saldo líquido del mes anterior. No El sé. saldo líquido del mes anterior, ¿de qué concepto? Perdón. No tendría que Antonio, si saber el nos lo concepto. puedes, si nos puedes volver a extender un poquito Claro. más la pregunta que nos dejabas, mientras tanto seguimos con Antonio, la si no, siguiente. es decir, esto ya es un poco muy específico. Quizás si no me mandas un Dice, correo y lo vemos. dice que se ¿Vale? refiere a la matriz que tienes en pantalla. En la matriz que tengo en la pantalla, ¿te refieres al saldo del flujo de caja? Claro, solo lo va a actuar, es decir, la caja solo la va a tener en cuenta el primer mes, ¿vale? Mi saldo de bancos, porque luego va a arrastrar esa información para el resto, va a calcularlo para el resto, pero mi posición de tesorería positiva, pues se basa mucho en esta caja. Yo no puedo prever la caja, esto es acumulativo, ¿de acuerdo?
Entonces, como es acumulativo, yo ya he consumido mi caja. Ujú. Y a ti nos consultaba cómo se puede utilizar cuando haya varias sociedades. A ver, el tema de varias sociedades es una discusión bastante recurrente y que afortunadamente nos encontramos mucho, ¿no? Eh, Business Central, como casi todos los RPs, al final trabaja con sociedades aisladas. Cada sociedad es independiente. Entonces, cuando yo calculo mi flujo de caja es para mi sociedad, nada más. ¿Mm? ¿Qué se pueden hacer? Pero ya estaríamos hablando de desarrollos un poco específicos, no excesivamente complejos, pero algún tipo de desarrollo, donde tendríamos dos opciones. Una opción es llevarnos los movimientos de flujo de efectivos desde todas las empresas a una empresa consolidada o agregada y sobre esa empresa hacer nuestros análisis de flujo de caja o nuestro análisis de cuentas de flujo de caja, que eso no sería excesivamente complicado. O otra opción sería crearnos una empresa consolidada online que estuviera consolidando la información continuamente. Eso lo hemos hecho en algunos clientes donde quieren tener información agregada de un conjunto de empresas. Incluso eso, seguramente montaremos un seminario específicamente para ver ese tipo de soluciones que hemos montado en algún cliente. ¿Vale? Mm, vale. Nos preguntan también si se podría ver el detalle de los cobros de clientes o pagos de proveedores. Sí, sí, pero no desde aquí, sino me tengo que ir. Segundo que os lo digo. Fijaros que aquí, en el movimiento de flujo de efectivo, yo tengo toda la información. Entonces, lo único que tendríamos que identificar dentro de estos movimientos, ¿de acuerdo? Dentro del tipo de procedencia, si os dais cuenta, está el pago y está la factura, ¿vale? Entonces, aquí ya tengo directamente que este es un pago. En la descripción por defecto ya me aparece el nombre de la empresa, ¿vale? Lo que hemos hecho también en alguna instalación, y sobre todo para facilitarlo, es que ya directamente en estos movimientos me esté presentando pues, el código del cliente, el código del proveedor, el nombre del cliente, el nombre del proveedor, incluso para poder hacer filtros, ¿vale? E incluso en algunas ocasiones también hemos hecho una pequeña modificación para modificar dinámicamente los movimientos de flujo de efectivos una vez creados, ¿vale? Eso también se puede llegar a hacer, ¿vale? De esa forma sí que podríais ver aquí el detalle absoluto de cada uno de los proveedores, clientes, etcétera, ¿vale? Incluso tener la posibilidad, que ya os digo que no lo da el estándar por defecto, no lo tenemos, pero tener la posibilidad de modificar un poquito esto para que yo me pueda hacer, por así decirlo, eh, eh, a ver, hay dos opciones. Os digo las dos opciones que hemos optado en algunos clientes. Una, modificar directamente. Dos, poner una pantalla o un log de cambios. Por ejemplo, el log de cambios es, he hablado con este cliente y me dice que me va a pagar la factura dentro de 15 días. ¿De acuerdo? Entonces, me creo un registro donde identifico el número de documento e identifico su nuevo número de vencimiento. Y cuando calculamos el flujo de efectivo, en vez de tomar el flujo de efectivos del movimiento original, tomamos el del log de cambio, ¿vale? Entonces, de esa forma, tenemos una especie de bitácora donde voy informando de cambios, cosas que quiero que el sistema tenga en cuenta, y luego cada vez que yo calculo, ya me los tiene en cuenta y no tengo que estar continuamente cambiando el documento original, ¿vale? Entonces, son dos soluciones que dependiendo un poco de hacia dónde queramos ir o cómo queramos gestionarlo, dónde nos queramos complicar, las podemos poner en marcha. No son estándar. A ver, Milagros nos comenta que si no tenemos pedidos de venta ni de compras, ¿cómo podemos hacer para hacer este presupuesto? Dos opciones. O lo metes en el presupuesto contable o lo metes en los
en el flujo, perdón, lo metes en los gastos manuales de flujo de efectivo o en los ingresos manuales. Es decir, yo me podría poner aquí, imaginaos que no tenemos eso, pues yo me podría poner en ingresos manuales de flujo de efectivos y me podría poner una partida que fuera ventas estimadas mes, que le voy a decir que la voy a hacer todos los meses. Y creo que mis ventas estimadas mes, según mi ratio de venta, imaginaos que tenemos tiendas, ¿vale? No sé lo que voy a vender, pero tengo una venta aproximada. Pues yo sé que todos los meses vendo 45.000 euros, ¿vale? Y esto es mensual. Y esto finaliza, pues quiero ponerlo el 31 del 12 del 26. Si esto lo meto dentro de mi plan de flujo de efectivos, el sistema me va a reconocer 45.000 euros de ingresos todos los meses, ¿vale? Igual que he reconocido estos ingresos, lo puedo reconocer un gasto, ¿no? También con gastos manuales de flujo de efectivos. O me puedo basar en mi presupuesto contable y hacer un presupuesto contable de ingresos y de gastos. Por lo cual, dependiendo un poco de dónde quieras, cómo gestiones la información, lo podrías montar. A este respecto, nos hemos saltado una pregunta que hacía Josep, si se puede cargar un presupuesto de cash flow de la misma manera que se carga el contable y editarlo sobre el mismo. Un presupuesto de cash flow, a ver, yo podría montar un presupuesto de cash flow y compararlo, ¿vale? Contra mi plan de cuentas, pero mm, mm, a ver, es que no sé exactamente, Josep, en qué estás pensando esto, porque tiene muchas lecturas. Puede ser que mi presupuesto de cash flow al final tenga las 4 o 5 partidas de gasto y de ingresos para luego utilizarlo en mi plan de cuentas de efectivo, o, o quiera hacer un presupuesto de cómo creo que se va a posicionar mi caja para luego compararlo con la realidad. No lo sé, depende de cómo se quiera hacer, habría que montarlo de una forma o de otra. Esto ya requeriría una conversación de consultoría. ¿Mm? Más profunda. Nos pregunta Enrique cuándo se cancelan los gastos manuales y se convierten en realidad. A ver, los gastos manuales tú los prevés en una fecha determinada. Entonces, lo que tienes que hacer es tu fecha tú tendrás que recalcular. A ver, es complicado. Esto hay que verlo detenidamente, sobre todo con algún ejemplo. Pero normalmente yo lo que tengo que tener previsto es que cuando voy poniendo gastos manuales, los gastos manuales siempre se van a calcular dentro de mi flujo de efectivos los que están definidos desde hoy, fecha de cálculo de flujo de efectivos, a futuro. Los pasados no se van a tener en cuenta porque el sistema cree que ya los pasados habrán llegado a la factura correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que ver muy bien, oye, ¿dónde pongo mi gasto manual? Pensando muy bien dónde me suele llegar mi gasto real, ¿no? Es decir, si mi gasto de luz me llega el día 15 y yo pongo mi gasto manual de luz el día 16, durante 2 días me lo va a duplicar. Entonces, lo que tendré que hacer normalmente es un poco lo contrario. O ponerlo el mismo día o quitar el gasto manual un poquito antes del gasto efectivo, para no duplicar por lo menos los gastos, ¿vale? Esto no es perfecto, ¿vale? Esto es una aproximación, con lo cual no, no vamos a llegar nunca a ese nivel de detalle, salvo que hagamos un pequeño desarrollo y tengamos en cuenta que unas determinadas líneas de gasto van con respecto a un proveedor y que el sistema sea capaz de analizarlo si ya ha llegado y quitármelo cada vez que calcule el flujo de efectivo, ¿no? La hoja de flujo de efectivo. Pero eso no es estándar. No sé si tenéis alguna pregunta más, estáis a tiempo. Por aquí preguntaban si vamos a enviar la grabación. Sí, se envía automáticamente después de que finalice la sesión. Todos los que habéis estado conectados a la misma y estáis registrados y habéis accedido a la misma, la recibiréis a posteriori. Eh, ya veis que hay muchas particularidades que dependen mucho de cada empresa y de cómo gestionáis. Esta sesión igual se os queda corta, lo entiendo, pero bueno, ya sabéis que tenéis nuestro servicio de consultoría, que podéis pedir alguna sesión de consultoría con el equipo y con Damián para ver casos concretos y para preparar todo este trabajo que os puede ser muy útil. Entonces, ya sabéis, tenéis nuestros datos de contacto y escribidnos o llamadnos y os echamos una mano.
Sí, ahí incidir un temilla. Lo que yo quería hoy, y el objetivo un poco nuestro, es abriros los ojos a esta funcionalidad, ¿vale? Que muchas veces este tipo de funcionalidades la tenemos oculta, que cuando estamos en el proyecto de implantación nunca la ponemos en marcha porque hay cosas mucho más urgentes, como es vender y facturar y cobrar. Pero una vez que tengáis los sistemas estabilizados, es interesante que os miréis un poco en vuestra organización y empecéis a pensar en esto. Es complicado. Es decir, montar un flujo, un cash flow, es complicado en cualquier organización. Hay muchas matizaciones, hay muchos componentes. No penséis que vais a tener vuestro cash flow en 2 días operativo al 100%. Pensar que vais a tener muchas preguntas de cómo montar y cómo definir esto para que se adecue lo más posible a vuestra necesidad. Para eso, lógicamente, estamos nosotros, ¿de acuerdo? Y podemos dar distintas soluciones, ya sean soluciones puramente estándar o ya sean soluciones de hacer pequeñas matizaciones al proceso para que con pequeñas matizaciones se adapte a vuestra necesidad, ¿vale? Ahí, lógicamente, un poco lo que decía Aurora al principio, es decir, nos tenéis en contar con nosotros, llevamos muchos flujos de caja a la espalda a todo el equipo de consultoría de Alsia y, lógicamente, creo que ahí os podemos aportar y que muchas veces no estéis perdiendo el tiempo en investigar cuando con uno de nuestros consultores en 10 minutos, un cuarto de hora, os va a dar las pistas para que trabajéis más rápidamente, ¿vale? Os he dejado en el chat los correos de contacto por si alguno no lo tenéis, tanto para los que no sois clientes como para los que sí lo sois. Podéis escribir tanto a nuestro correo alsia@alsia.es o al mío propio, apuga@alsia.es, y los que sois clientes además, pues también podéis usar el correo de soporte donde tenéis asignado vuestro plan de servicio. Os dejamos si queréis un par de minutos por si hay alguna pregunta más por ahí que queréis aprovechar ya que tenemos a Damián en disponibilidad absoluta para todos vosotros, lo cual no es fácil. Y si no, pues nos emplazamos a que nos contactéis por email o por teléfono y seguimos las conversaciones ya de forma más individual si alguno de vosotros necesita ayuda. Nada, solo daros las gracias por habernos acompañado esta mañana. Estamos ya preparando las próximas sesiones y espero que hayamos cubierto, yo creo que hemos cubierto la promesa que hicimos de que fuera una sesión muy práctica para vosotros. Y como siempre, al barro. Muchas gracias, Damián. Muchas A gracias mí a por lo menos todos. me encanta escucharte. Gracias a todos. Hasta luego.